Hola, iniciamos hoy un análisis, bastante a fondo del mundo de la farmacología. Esa ciencia que, bueno, desentraña cómo actúan las sustancias químicas, los fármacos, en nuestros cuerpos, en los organismos vivos. Vamos a ver un poco sus raíces históricas y algunos conceptos clave, ¿vale? Nos basamos en un documento que resume estos fundamentos. La idea es entender mejor de dónde viene todo esto y qué significan algunas palabras que usamos a diario. Y para empezar, un dato que a mí me parece impactante, la verdad. La esperanza de vida. Es que el cambio ha sido tremendo. Piensa, en la Edad Media, la media eran unos 30 años. 30. Uf, poquísimo. En el siglo XIX subió un poquito, a 35. Luego, en el 20, ya mejor, unos 60 años de media. Y hoy, siglo XXI, estamos ya casi en los 79 años. Una barbaridad del cambio. Claro. Y este salto tan grande, pues no es casualidad. Está muy ligado a los hitos farmacológicos. A ver, piensa en la vacuna de la viruela de Jenner, a finales del 18. Eso fue Un antes y un después, sí. totalmente. O el descubrimiento de la penicilina por Fleming en 1928. Casi sin querer, pero cambió la medicina. Sí, una serendipia genial. Y hoy día, pues mira la variedad. Vacunas súper sofisticadas, antibióticos, quimios, medicamentos preventivos, hasta terapia génica. Mm, Parece ciencia ficción comparado con antes. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La necesidad de aliviar el dolor, de curar, eso es, como dice el material que hemos visto, tan antiguo como la vida misma. Ya en el Paleolítico, pues se buscaban soluciones en la naturaleza. Usaban plantas, sustancias animales. Ajá. Y hay un detalle curioso que se menciona. Junto a estos remedios, digamos, naturales, usaban también conjuros, ritos mágicos. Interesante. Sugiere que el componente psicológico, la sugestión, vamos, jugaba un papel importante desde el principio. No era solo química pura y dura. Absolutamente. Es que es fascinante ver cómo ese saber, que al principio era pura experiencia, ¿no? Observación, se fue acumulando. Las grandes civilizaciones antiguas, piensa en Egipto, en el Valle del Nilo o Mesopotamia, Babilonia, estaban sorprendentemente avanzadas en esto para su época. Sí, De hecho, los escritos médicos más antiguos que tenemos son tablillas mesopotámicas, de arcilla, y ahí ya describían el uso de plantas que hoy son conocidas, como la casia, el tomillo o la dormidera, la fuente del opio. ya. Incluso en leyes como el Código de Hammurabi, de hacia el 1700 a.C., ya había referencias a remedios, a prácticas médicas. O sea, que había intentos muy tempranos de sistematicarlo, de dejarlo por escrito. Entiendo. Entonces, este primer periodo tan largo, desde la antigüedad hasta la Edad Media, se basaba mucho en lo empírico, ¿no? En la observación, doy esto, pasa esto otro. Exacto. Se usaban remedios naturales, pero claro, sin purificar, tal cual. Los egipcios, por ejemplo, el aceite de ricino como laxante, o la belladona, que hoy sabemos que tiene atropina, un fármaco potente. Ujú. Los árabes, que avanzaron mucho con el opio. Y es increíble pensar que algunas tribus usaban venenos como la nuez vómica, la estricnina Sí, sí. o la veratrina en las lanzas. O sea, ya había una especie de experimentación, aunque fuera muy básica, de prueba y error. Y bueno, aunque hubo figuras como Paracelso en el Renacimiento, que ya empezó a hablar de la dosis, de la química, Ajá, la dosis hace al veneno. Esa frase famosa, sí. Pero el gran cambio, el cambio conceptual, tardó más en llegar. Este enfoque empírico tenía limitaciones claras. Era difícil saber qué era lo que hacía efecto, la potencia variaba mucho, los efectos secundarios. impredecibles. Claro, Y supongo que eso nos lleva ya al punto de inflexión. ¿Cuándo y cómo nace la farmacología moderna? El material que tenemos dice que la clave es el paso a la investigación experimental. ahí está. Ya no vale solo con mirar. Hay que intervenir, diseñar experimentos para averiguar dónde actúa el fármaco y sobre todo cómo lo hace, el mecanismo. Precisamente, ese es el salto cualitativo. Fundamental. La farmacología deja de ser un arte basado en la tradición, en la observación, y se convierte en una ciencia experimental y rigurosa. A menudo se asocia el inicio de esta nueva era con Oswald Schmidberg, un científico alemán que vivió entre 1838 y 1921. Schmidberg, vale. Él y otros pioneros, claro, aprovechando también los avances en fisiología, en química, empezaron a investigar de forma sistemática cómo las sustancias químicas interactuaban con los sistemas biológicos. Querían entender la base científica de los efectos, no solo describirlos.
y ese enfoque es lo que define a la farmacología como ciencia independiente. Entendido ese cambio de paradigma. Total. Entonces, si tuviéramos que definir formalmente qué es la farmacología hoy, ¿cómo lo haríamos? La palabra ya da una pista, ¿no? Viene del griego, fármakon, que significaba remedio y veneno. Curioso. Sí, esa dualidad es muy interesante. Y logos, estudio o ciencia. Así que, en esencia, es la ciencia que estudia todo sobre los fármacos. Podríamos decirlo así, sí, pero la definición formal es más completa y precisa. La farmacología es la ciencia que estudia el origen, las propiedades físico-químicas, los efectos bioquímicos, fisiológicos, los mecanismos de acción, cómo se absorben, se distribuyen, se biotransforman, o sea, cómo el cuerpo los cambia, y cómo se excretan, cómo se eliminan. Todas esas sustancias químicas que interactúan con los sistemas biológicos. Vale. Y, por supuesto, también estudia sus usos terapéuticos, cómo se aplican para tratar, curar, prevenir o diagnosticar enfermedades. Es una visión, digamos, de 360 grados sobre la interacción entre química y vida. Vaya, eso es mucho más que estudiar cómo funcionan las pastillas, desde luego. Cubre desde dónde viene la sustancia hasta qué le pasa en el cuerpo y qué hace ella en el cuerpo, y para qué la usamos. Esta visión completa que dices parece clave para usar los medicamentos bien, ¿no? De forma segura y eficaz. Indudablemente. Sin entender todo ese proceso, a veces se resume con las siglas ADME: absorción, distribución, metabolismo y excreción. ADM, sí, suena. Sin entender eso, es imposible predecir bien cómo actuará un fármaco en distintas personas, o qué interacciones puede tener, o cuál es la dosis correcta. La farmacología es la base científica para usar los medicamentos con cabeza, para la terapéutica racional. Perfecto. Y esto me lleva a otra cosa que a veces lía un poco. Usar droga, fármaco, medicamento. En la calle se usan casi igual, pero el material que hemos leído dice que hay diferencias técnicas importantes. ¿Podemos aclararlas? Sí, es fundamental distinguirlos, aunque en el lenguaje común, pues se mezclen. Empecemos por droga o fármaco. En el contexto científico, médico, como ya dijo la OMS hace tiempo, son sinónimos. Vale. Se refieren a cualquier sustancia química de estructura conocida que no sea un nutriente o algo esencial del cuerpo y que, al dársela a un ser vivo, produce un efecto biológico. Esta sustancia puede usarse para tratar, prevenir, curar, diagnosticar. Es la molécula activa, el principio activo. De acuerdo. Droga, fármaco, principio activo. La sustancia química que hace algo. Y medicamento. ¿Dónde entra? Aquí está la diferencia clave. Un medicamento es más que el principio activo. Es la forma farmacéutica final, lo que llega al paciente. Contiene el principio activo, o varios, más otras sustancias. Los excipientes. Excipientes. Vale. Y estos excipientes son súper importantes. No tienen efecto por sí mismos, pero son necesarios para dar volumen, para dar estabilidad, para mejorar el sabor, para controlar cómo se libera el fármaco, para facilitar que se absorba. 1000 cosas. Ya veo. Y todo esto, principio activo más excipientes, se presenta en una forma farmacéutica. Un comprimido, una cápsula, un jarabe, una crema, un inyectable, listo para usar. Entendido. O sea, el paracetamol es el fármaco, el principio activo. Pero la pastilla de Gelocatil o Eferalian que compramos, con su forma, su color, sus añadidos, eso es el medicamento. Exacto. Y esta diferencia no es solo por hablar con propiedad, ¿verdad? Supongo que saber que un medicamento lleva excipientes ayuda a entender por qué a veces un genérico sabe distinto, o por qué hay pastillas, jarabes, supositorios, de lo mismo. Exactamente. Los excipientes pueden influir en la velocidad y la cantidad de fármaco que se absorbe, en la biodisponibilidad. Por eso, aunque dos medicamentos tengan el mismo principio activo y la misma dosis, a veces su efecto puede ser ligeramente distinto por los excipientes o la forma en que están hechos. Es parte de la complejidad del desarrollo de medicamentos. Muy interesante, sí. Entonces, con tantísimos fármacos y medicamentos, ¿cómo se organizan? ¿Cómo se clasifican? El documento menciona un par de formas. Una es según de dónde vienen, su origen. Sí, es una clasificación clásica, histórica, digamos. Podemos agruparlos en de origen vegetal. Durante siglos, las plantas fueron la fuente principal. Muchos fármacos modernos vienen de plantas o se inspiraron en ellas. Claro.
Piensa en la morfina, de la dormidera, la digoxina, de la digital, la quinina, del árbol de la quina. El ejemplo del texto, la atropina, de la atropa belladona. Incluso la aspirina, el ácido acetilsalicílico, viene de la corteza del sauce. Luego, de origen animal. También sacamos fármacos de animales. Las hormonas son el ejemplo típico. La insulina antes se sacaba del cerdo o la vaca, ahora ya no, claro. La heparina, un anticoagulante. Enzimas, sueros. Vale. De origen mineral. Aquí usamos elementos o sales inorgánicas. El hierro para la anemia, el litio para el trastorno bipolar, el sulfato de magnesio, cosas así. Ajá. Y la categoría que hoy domina, sintéticos y semisintéticos. La inmensa mayoría de los fármacos actuales se diseñan y se fabrican en laboratorios por síntesis química. Pueden ser moléculas totalmente nuevas, sintéticas, o modificaciones de sustancias naturales para mejorarlas, semisintéticas, como muchos antibióticos derivados de la penicilina. Entendido. Esta clasificación por origen nos cuenta un poco la historia, de dónde salen las moléculas. Pero a nivel práctico, igual es más útil saber cómo actúan en el cuerpo. El documento menciona otra forma de clasificar, por el tipo de acción. Correcto, y esta es muy relevante clínicamente. Podemos distinguir acción local. El fármaco actúa justo donde lo aplicas, sin pasar a la sangre de forma importante. Directamente ahí. Eso es, una crema en la piel, un antifúngico, un corticoide tópico, o gotas en los ojos, en los oídos, o los anestésicos locales que decías, como los del dentista para dormir una zona. El efecto es ahí, localizado. Vale. Luego, acción sistémica. Aquí, el fármaco necesita entrar en la sangre para distribuirse por todo el cuerpo y llegar a donde tiene que actuar, que puede estar muy lejos de donde lo administras. Como una pastilla. Exacto. Te tomas una pastilla, se absorbe en el intestino, pasa a la sangre y viaja. O una inyección intramuscular, intravenosa. La mayoría de fármacos para enfermedades internas son así. Un antibiótico oral, un antihipertensivo, el paracetamol para el dolor de cabeza. Entendido. Y luego está la acción remota. Este es un caso particular interesante. El efecto principal ocurre en un sitio distinto al de la aplicación, pero no necesariamente porque el fármaco original viaje hasta allí. A menudo, esto significa que lo que administras es un profármaco, Ah, una sustancia inactiva o menos activa que necesita que el propio cuerpo, normalmente el hígado, la transforme, la metabolice en la molécula activa de verdad. sé que el cuerpo la tiene que activar. Eso es. Y esa molécula activa es la que luego viaja y hace el efecto deseado en otro sitio. Ah, eso conecta con lo que decías antes de la biotransformación, el metabolismo. O sea, la acción remota muchas veces depende de que nuestro cuerpo haga parte del trabajo. Como si el medicamento viniera con instrucciones para que lo montemos nosotros. Es una buena analogía, sí. El concepto de profármaco es una estrategia muy usada para mejorar la absorción, para reducir efectos secundarios donde se administra o para dirigir el fármaco mejor. Entender estas diferencias, local, sistémica, remota, es fundamental. Determina cómo dar el medicamento, qué efectos esperar. No es solo teoría, tiene implicaciones prácticas directas. Queda claro, sí. Hemos hecho un recorrido, bueno, bastante completo, ¿no? Desde esos remedios ancestrales de observar y probar hasta la farmacología como ciencia experimental moderna. Hemos visto la definición,